Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, un programa institucional del canal del Congreso de la República, en donde analizamos todos los temas de las relaciones internacionales de Colombia e igualmente un tema que nos apasiona, que es el tema migratorio. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. Se trata del decano de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y también concejal de la ciudad de Bogotá por Cambio Radical, el doctor Roberto Hinestrosa Rey. Doctor Hinestrosa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues encantado de estar acá, encantado de estar con usted, Juan Manuel Lenis, y adicionalmente en este programa tan importante en el canal del Congreso. Sacó usted unos minutos de su campaña, ¿no? Gracias. Bueno, pues la campaña es invitar a la gente a romper ese silencio político, a que la gente participe en las elecciones, que no haya ese abstencionismo, y es que nosotros los colombianos necesitamos actuar, necesitamos participar. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes que no se tiene. Al final vamos a hablar de ese tema que también nos interesa mucho. El tema principal es el tema de relaciones internacionales. Y antes de comenzar con el doctor Hinestrosa y este tema, veamos esta nota de contexto sobre cuál es el clima y el ambiente de las relaciones internacionales de Colombia con nuestros vecinos. Veámosla. La crisis generada por la expulsión masiva de colombianos de Venezuela por orden del presidente Nicolás Maduro generó una crisis diplomática con el vecino país y centró la atención en la realidad de la frontera. Si analizamos las estadísticas nacionales, encontramos que los demás departamentos fronterizos tienen graves problemas por el narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y el abandono estatal. Colombia comparte frontera terrestre con Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá. Cerca de 2.219 kilómetros conforman las zonas fronterizas del país. De igual forma comparte límites marítimos con 5 países del Caribe. Los departamentos de norte de Santander, Putumayo y Nariño, que comparten frontera con países vecinos, acumulan el 55% de cultivos ilícitos del país. Las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y las bandas criminales hacen presencia en los departamentos fronterizos de Cesar, Putumayo, Arauca, Chocó, norte de Santander y Nariño. La situación se complica con el histórico abandono del Estado en las zonas periféricas del país. Colombia en la última década ha tenido tensas relaciones con los vecinos. El momento más drástico se vivió durante el 2008, después del bombardeo al campamento del guerrillero en territorio ecuatoriano. Ese año, Nicaragua, Venezuela y Ecuador rompieron las relaciones diplomáticas con Colombia. El entonces presidente Álvaro Uribe tuvo tensas relaciones con los vecinos durante casi todo su gobierno. Y las políticas del gobierno de Uribe. Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, las relaciones con Venezuela, Nicaragua y Ecuador han sido estables, pero aún siguen las tensiones con Panamá por la inclusión de ese país en la lista de paraísos fiscales que tiene Colombia, así como la disputa con Nicaragua por los límites marítimos y con Venezuela por el cierre de la frontera por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Doctor Hinestrosa, viendo la nota vemos que Colombia, digamos que en este gobierno el presidente Santos ha logrado restablecer relaciones tensas que teníamos con Ecuador, especialmente con Venezuela. Inclusive tenemos ahí como un problemita con Panamá sobre el tema pues, de las declaraciones de renta y de las declaraciones de ingresos, pero siento que las relaciones internacionales han mejorado sensiblemente en este gobierno. ¿O qué opina usted? Pues yo creo que son más abiertas, más abiertas. En el gobierno pasado, en el gobierno de Uribe, pues tal vez había unas relaciones que se concentraban muchísimo en cuál era la actitud de los países en relación con las FARC, en relación con la guerrilla, y si había un apoyo a las declaraciones de Colombia de llamar a estos grupos terroristas. En la medida en que ese apoyo no se tuviera, pues comenzaban las relaciones a flaquear. En el caso concreto de los vecinos y en el caso concreto de Venezuela, pues el cambio ha sido rotundo, porque si bien pudiéramos decir que hay una receptividad para que los guerrilleros puedan pasar la frontera de una manera abierta y demás, sí hay un tema muy concreto que son las relaciones comerciales, que son las relaciones culturales, relaciones de crecimiento de los dos países que desafortunadamente se han visto interrumpidas en el último mes y medio, pero yo creo que hay una disposición muy diferente de parte del gobierno de Maduro con el gobierno Santos y de parte de los gobiernos de la región, igualmente de Ecuador, de Bolivia, incluso de Nicaragua, en donde
la política exterior colombiana, manejada por María Ángela Holguín, tiene al mismo tiempo un discurso mucho más humano, mucho más directo, en donde los temas se pueden tratar sin necesidad de llegar a las agresiones que antes existían entre los diferentes países. Desde los expertos, doctor, desde los académicos como usted, ¿no cree que fue una jugada de mal gusto haber cerrado la frontera en un momento inoportuno? No solamente para la economía, porque Cúcuta pues, y Arauca y las ciudades fronterizas colombianas también de La Guajira dependen del intercambio comercial para esas zonas del país. No sé, el común de los colombianos pensamos que, hombre, si estábamos tan bien, ¿para qué hace esto? A ver, yo estoy de acuerdo con usted y yo creo que estoy de acuerdo con la mitad de los colombianos, o más de la mitad de los colombianos que han rechazado este cierre de fronteras y sobre todo algo muy grave es el trato que se le ha dado a los colombianos sacándolos de Venezuela. De esa forma, además, ¿no? De esa forma. En primer término, podemos hablar del tema de seguridad sí. y el tema del contrabando, que es dentro de los 7 temas de Maduro hacia Colombia, pues yo creo que esos son los 2 principales. El tema de seguridad, en donde Maduro dice que los colombianos hacen que Venezuela se haya vuelto más inseguro, que hay grupos, que hay células de delincuencia organizadas en la frontera con Venezuela y que a su turno están afectando la seguridad interior del país. Y por otro lado, pues está el tema del contrabando. Es decir, que hay una serie de productos de Venezuela que se están vendiendo en Colombia. Yo creo que en ese tema estamos de acuerdo, en que Como eso no puede seguir. Y nosotros los de la colombianos no gasolina, podemos como permitir al gobierno que pase eso, ¿no? De acuerdo. Ahora, la respuesta de la Cancillería venezolana, yo bastante centrada, es que Venezuela no ha participado dentro de las comisiones correspondientes para hablar del tema de seguridad y hablar del tema del contrabando. Entonces es muy difícil entrar a resolver un problema bilateral de una forma unilateral y ahí es donde vienen las grandes críticas al presidente Maduro y a su gobierno. Pero, a pesar de las insistencias de reuniones bilaterales o participación bilateral en reuniones multilaterales de cancilleres y de presidentes de la República, la pasada reunión con el presidente Santos y el presidente Maduro, que fue una cosa bastante fría y demás, hay que mirar qué está pasando políticamente al interior de Venezuela. A eso iba, porque ahí viene como los medios de comunicación, digamos que especulan algunas cosas, pero desde el punto de vista de la investigación política sí me parece importante que usted nos dé como ese trasfondo de lo que está detrás de la estrategia de cerrar una frontera para echarle la culpa a los colombianos de todos los males. Ahora, sí, ha sido costumbre en Venezuela que cuando el gobierno tiene problemas para las elecciones, cuando el gobierno necesita tener una distracción, una cortina de humo, se hable de Colombia. Y se hable de Colombia y se le eche la culpa a Colombia sobre diferentes males. Y no solamente hablemos del gobierno de Uribe, sino hablemos de gobiernos también toda la vida. Con anterioridad. Cuando estaba Carlos Andrés Pérez también. Ha sido costumbre acusar a Colombia. Campins. Ahora vienen las elecciones parlamentarias en Venezuela. Sí. La oposición va ganando por 20 puntos las elecciones. Entonces se pregunta, ¿va a ser capaz Maduro de obtener una mayoría en las elecciones? Y la respuesta es según cómo se trate el tema internacional de Venezuela, es según el comportamiento del petróleo, pero sabemos que no va a subir el precio del petróleo. Entonces sí necesitamos una respuesta de cuál va a ser el comportamiento de Venezuela en sus relaciones internacionales, y las principales son con Colombia. Entonces, sacar a los colombianos, deportarlos de manera violenta, incluso con una violación de derechos a los niños, violación de derechos a las mujeres, tener que cargar colchones y neveras a lomo atravesando el río, humano, pues. Es un drama. Él está generando como echándole leña al fuego para una confrontación armada. Pues yo no creo que haya una confrontación armada entre Colombia y Venezuela, y yo creo que no la va a haber. Y allí lo que es claro es que el diálogo está, de que existe el tema de la posibilidad siempre, de la posibilidad de arreglo de las diferencias a través de la diplomacia. No, yo lo que creo es que viniendo las elecciones, pues vendrá un diálogo posterior a las elecciones y se normalizarán los temas de fronteras ya después de que el pueblo venezolano no se haya pronunciado. Elecciones que van a ser muy reñidas, porque así se hable de un 20% de mayor
de mayores estatus de la oposición por primera vez en Venezuela, la diferencia electoral al final va a ser muy poca porque son elecciones territoriales. Entonces, así haya un 20% por encima, el número de territorios que pueda ganar la oposición va a tener un escaso margen por encima del oficialismo de Maduro. Por lo tanto, la diferencia no va a ser muy grande. Eso va a marcar una consolidación, por lo menos del gobierno de Maduro, en muchos estados, en muchos territorios venezolanos, en donde la oposición, así tenga un 20% por encima en las encuestas, va a tener más o menos una igualdad de gobernaciones, igualdad de alcaldías dentro de los territorios. Entonces va a haber una diferencia mínima y eso le va a permitir a Maduro dejar de echarle la culpa a los colombianos, volver de nuevo a tener un diálogo y sentarse en las mesas para poder resolver en concreto los temas de seguridad y los temas de contrabando. Una pauta interesante. Después de estos mensajes institucionales, decano, quiero que usted me responda algo del anuncio un poco, bueno, como todos los anuncios del señor Maduro, un poco salidos de sí, en el sentido de que la frontera sería abierta cuando haya una frontera de paz y cuando el petróleo esté a $70. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Colombia sin fronteras. Estamos cumpliendo. Mi nombre es José Luis Mendoza Barandica. Tengo 13 años y gracias al internet ya estoy empezando a tener mi propio negocio, con el que me pago el transporte para ir a mi colegio. José Luis es usuario del kiosco Vive Digital de Buenaventura de Leña, donde aprendió a cuidar y criar sus patos a través del servicio de internet. Los huevos deben estar bien cubiertos para cuidarlos de los depredadores. La gestación dura 3 semanas y más o menos hay unos 12 polluelos. Con el plan Vive Digital llevamos internet al 96% de los municipios y más de 6.500 kioscos digitales a corregimientos y veredas para conectar al campo. Con la información en internet encontré cómo hacer mi propio negocio. Le ayudo a mi familia y ya tengo algo asegurado para el futuro. Para mí el internet fue una oportunidad de negocio. Para todos hay más oportunidades. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? Porque no soy indiferente con el medio ambiente. Me llamo Chivato y escucha este dato. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques podrían traerte un comparendo ambiental. ¡Claro! ¡La cogí volando! Es importante no botar las basuras en bosques y ríos. Eres más inteligente si cuidas el medio ambiente. Corpochibor, 20 años generando desarrollo sostenible en el suroriente de Boyacá. Todos merecemos ver televisión de calidad, sin interferencias, sin fantasmitas. La televisión abierta es un servicio público gratuito que todos tenemos derecho a disfrutar. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Muy bien, regresamos nuevamente a Colombia sin fronteras. Hoy tenemos un invitado de lujo, como pocas veces, no siempre tenemos invitados de lujo acá. El doctor Roberto Inestrosa cumple esos requisitos. Es el decano de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y también concejal de Bogotá. Al final vamos a hablar también de Bogotá. La inquietud que le dejé antes de mensajes institucionales, ¿será posible que se logre? Es decir, entonces yo creo que esa frontera se va a abrir muy lejos. A ver, hombre, todas estas son habladurías y habladurías que sabemos que Maduro genera una cantidad de controversias y una cantidad de declaraciones y agresiones que muchas veces son tenidas en cuenta de manera jocosa. Yo lo que le puedo decir es que de Colombia no depende el precio del barril del petróleo a $70, podría depender de los países árabes o podría depender de la OPEP, pero es que de Colombia no depende de eso. Colombia, que es un productor de petróleo, es un productor pequeño,
Pues es que Venezuela produce 2.5 veces más petróleo que Colombia y tiene el 60% de la población de Colombia. Es decir, la capacidad que tiene Venezuela de administrar recursos provenientes de exportaciones y provenientes de regalías frente a lo que produce Colombia es inmenso. Ahora, la organización en el desarrollo industrial de Venezuela pues es bastante diferente a la de Colombia y sabemos que Venezuela sí es un país que pudiéramos decir casi que único dependiente del precio del petróleo y de la exportación del petróleo. Entonces digámosle primero al señor Maduro, si quiere un precio de $70, sabe muy bien con quién ir a negociar. OPEP, producción, países productores de petróleo, incluidos los Estados Unidos, y allí vamos a tener un precio internacional. Sabemos que la política de los precios en este momento es para quebrar un par de países árabes, es decir, hay una política internacional de los países del Mediano Oriente, de los países productores de petróleo, allá en Arabia, en los países de los Emiratos y demás, que no corresponde a la política propia del precio del petróleo en América Latina. Por lo tanto, busque ya su precio, señor Maduro, no lo busque en el diálogo con Colombia. Y por el otro lado, en el tema de las fronteras, que haya paz en las fronteras, pues que haya paz en todos los países de buena voluntad, pues hombre, pues yo creo que allí es donde tenemos que sentarnos, a hacer unas mesas de negociación sobre lo que es seguridad. Porque es que en Venezuela hay mucha delincuencia en la frontera, en Venezuela hay grupos armados, en Venezuela se reciben grupos de las FARC, grupos del ELN, en donde van allá a descansar, a pasar vacaciones, donde más o menos está la línea, yo diría que la línea de tapo, es decir, cuando pasan a Venezuela ya ya no los pueden perseguir más. Sí. Como está jugando es como cuando jugaba uno el tapo, sí, tapo y no va más, entonces aquí yo descanso. Ahora, sí se han formado una serie de grupos de delincuencia en Venezuela precisamente por la falta de presencia de la Guardia Nacional y por la falta de atención del gobierno venezolano. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad muy grande del gobierno de Maduro en la manera como se diga, puede haber paz en la frontera, porque la paz en la frontera es la proyección de vida de uno y otro lado. Claro. Doctor Inestrosa, todo esto desembocó en una crisis humanitaria, en una crisis migratoria. El tema migratorio, como lo hemos tocado acá, es un tema marginal para el Estado colombiano porque no, digamos que están preocupados en otros temas. Pero ya lo analizamos fuera de cámaras en el perfil migratorio de Colombia. Es decir, ni siquiera hay unas cifras exactas de cuántos colombianos en el exterior hay. En segundo lugar, el aporte de los colombianos en el exterior, que giran más o menos entre 4.000 y 4.500 millones de dólares al año en remesas, pues es una situación que realmente pues, pondría a cualquier gobierno muy interesado en ese grupo de personas. ¿Cómo considera usted que se trata el tema migratorio en Colombia, doctor Inestrosa, desde la academia? Desde la academia, bueno, nosotros tenemos un tema migratorio desde la academia que es muy interesante y es que nosotros mandamos muchas personas, estudiantes y profesores a formarse en el exterior. Esos profesores se forman, estudian en las mejores escuelas europeas, escuelas norteamericanas, países de habla inglés, incluso en Australia, se forman y vuelven a Colombia. Es un tema de migración, de intercambio de conocimientos. Pero eso es la migración ordenada, que es la migración inmensa minoría. En donde hay una inmensa minoría, pudiéramos decir, pero yo creo que es una migración que es importante. Ahora, hay otra migración de colombianos que van al exterior en busca del sueño externo, ¿no? El sueño americano, el sueño europeo, ¿no? En donde efectivamente llegan, se emplean, trabajan muchas veces en el desempeño de funciones que no son las mejores, donde les toca hacer unos trabajos bastante duros, bastante complicados, incluso pues trabajos de esfuerzo físico, pero reciben el pago en divisas, reciben el pago en dólares, reciben el pago en euros, y en la medida en que cueste más un dólar o cueste más un euro, tienen una capacidad mayor para girar. Claro. Entonces, es una oferta de vida, es una oferta en donde se le dice, vaya, trabaje en el exterior, reciba, gire. Y los giros, como usted lo ha dicho, son giros que se pueden calcular en este momento por 4.500 millones de dólares.
y puede ir subiendo, porque esto es lo que se puede calcular porque está por encima de la mesa, donde hay personas que están invirtiendo, donde giran y efectivamente le van a dar vivienda a su familia, compra de casas, compra de habitación dentro de urbanizaciones. Ocurre mucho en la zona cafetera, ocurre mucho en Pereira, ocurre mucho en Risaralda. Si miramos proporcionalmente, yo diría que Quindío, pues la zona cafetera, Sí. pero fundamentalmente Risaralda, digamos, es uno de las fuentes de mayor migración, o sea, emigración para recibo de divisas a cambio. Entonces es un punto de oportunidades. Puede ser desordenado, pero de hecho se da. Y por eso tampoco hay cifras oficiales de cuántos son los colombianos que están viviendo en el exterior. Si se está hablando de 5 millones de colombianos en Venezuela, cuando la canciller, que además fue embajadora en Venezuela, sí, y tiene las cifras más concretas, puede decir que no son colombianos de segunda y de tercera generación, porque colombianos de primera generación no podría haber más de 2 millones y tantos en Venezuela. Ese es otro tema. ¿Cuáles son el número de colombianos de primera generación que se sienten colombianos, de segunda generación que se sienten colombianos, de tercera generación incluso que se sienten colombianos? Entonces allí hay que mirar y plantear cómo podríamos hacer un censo de colombianos, porque los colombianos no se dejan censar fácilmente. Los colombianos no van a los consulados a que los registren ni a contar dónde están viviendo por el mismo temor a que los maltraten o a que los deporten. Entonces, lo que sí sabemos es que hay un número de colombianos bastante importante, que censados llegan más o menos a unos entre 3,5 y 5 millones de colombianos. Fíjense que las cifras son bastante grandes. Es un margen bastante amplio. Entre 3,5 y 5 es un margen bastante amplio. Que se pudiera mirar cuál es el número de colombianos calculando por las divisas y por los giros que se reciben del exterior, puede ser uno de los indicadores. Sí. Pero es difícil saber cuántos colombianos hay en el exterior y a qué se dedican. A qué se dedican, porque yo también le puedo decir que aparte de la mano de obra que se ofrece en el mercado en el exterior, también hay, pudiéramos hablar de un tráfico de drogas, tráfico ilícito de personas. Sí. Podríamos hablar igualmente de trabajos, de oficios que son ilícitos, que son ilegales, y dentro de eso no vamos a saber cuál es el número de colombianos, de colombianas en el exterior. Muy bien. Pues este es un tema bastante apasionante y prométame algo, vamos más adelante a tener otro escenario para hablar de este tema migratorio. ¿Le parece, doctor Inestrosa? Porque se nos acabó el tiempo y no quiero dejar de tocar el tema de Bogotá. Pues me parece muy importante y le puedo decir, en la facultad en el centro de investigación de la facultad tenemos un área específica de migraciones que me gustaría poderle mostrar a los televidentes, poderle mostrar esto, qué pasa con la migración en el mundo, qué pasa con la migración de colombianos, qué pasa con la migración de extranjeros hacia Colombia. Y si nos va bien en ese programa, pues miramos a ver y desarrollamos aquí un formato que pueda visibilizar más el tema, ¿le parece? Montamos toda una escuela y una universidad a través de este programa. Muy bien, vamos a unos últimos mensajes institucionales y regresamos a Colombia sin Fronteras. Ya regresamos. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICETEX.
tu punto de partida. Doctor Inestrosa, no lo puedo dejar ir sin que me hable de Bogotá. Este es Colombia sin fronteras, pero Bogotá también sin fronteras. Usted como concejal de Bogotá, ¿para dónde va Bogotá? ¿Qué ha pasado con este gobierno Petro? A ver, yo diría que el Consejo de Bogotá es uno de los entes más importantes que tiene Bogotá, así como en las otras ciudades lo mirarán el impacto migratorio de Bogotá, hay mucha gente de Bogotá que se está yendo. Consejo. De Bogotá se está yendo la gente y se está yendo a Pereira, sí. Se está yendo a la zona cafetera, se está yendo a hay ciudades, mucha gente de la tercera edad que se está yendo para el eje cafetero a invertir allá, le quiero contar. En donde los costos son menores, donde la seguridad económica es mayor, donde la calidad de vida es sencillamente mejor. ¿Ah? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una ciudad que ha sido una ciudad dividida, una ciudad que se ha roto entre buenos y malos, entre pobres y ricos, en donde hemos tenido un alcalde que ha representado una corriente política dentro del polo. O sea, polarizó la ciudad. Totalmente. El alcalde. Totalmente, la llenó de huecos, la llenó de huecos fiscales, de huecos en las calles, de huecos en Transmilenio, de huecos en la seguridad. Ayer hay mucha plata que no se va a poder invertir, la tiene en el banco. La tiene el banco, no la puede gastar, no tiene eficiencia. ¿Sabe uno de los grandes problemas? No se sabe rodear. Se ha rodeado muy mal, se ha rodeado de gente muy mediocre. Hemos dado los debates en el Consejo, hemos hecho esas acusaciones. Y Bogotá merece algo mejor. Bogotá merece gestión. Bogotá merece ser una ciudad admirada por los bogotanos y admirada por los colombianos. Mire, Bogotá está en un sitio geográfico en donde tiene un clima maravilloso, un clima donde siempre hay una temperatura agradable. No, el clima de Bogotá ha cambiado mucho. Donde no tenemos ese zancudero y esas garrapatas que nos están picando. Sí tenemos mucho parásito, pero parásito en la administración. Tenemos mucho parásito político, parásito burocrático. Pero el clima de Bogotá para vivir y para adelantar los negocios es maravilloso. Nosotros necesitamos tener las vías, tener la LOA, tener un sistema de transporte público. Un sistema de transporte público que pueda ser utilizado por los migrantes, por los extranjeros, que se puedan subir a Transmilenio, que se puedan subir al sistema integrado de transporte público, que haya parques, que haya además una oferta cultural. Es que yo creo que uno de los temas fundamentales de seguridad no es tanto la represión por parte de la policía, la represión de las cámaras. ¿Qué oportunidades da una ciudad? ¿Qué oportunidades da de diversión, de educación? ¿Qué oportunidades da para invertir, para hacer industria? ¿Qué oportunidades le da a los hijos? Fíjese la importancia de tener una educación pública sana en donde los padres puedan ir tranquilos a su trabajo y volver y saber que sus hijos están en una escuela buena y no en una escuela que está siendo invadida por el microtráfico, que está siendo objeto de matoneo de profesores y demás. Es decir, si nosotros tenemos cultura, tenemos presencia, tenemos representación, si nosotros pudiéramos llegar a tener una cosa que tiene la ciudad de Singapur, y es que la mayoría, si no todos los proyectos que se hacen en Singapur deben ser exportables, es decir, deben ser objeto de análisis y de reproducción en otras ciudades. Y yo creo que con cultura, atrayendo ciencia, tecnología, lo que es el pensamiento, la proyección de lo que es una ciudad hacia el futuro, vamos a hacer de Bogotá de nuevo una gran capital. Esperemos a ver qué va a pasar el 25 de octubre. No puede decir aquí por quién vamos a votar, pero esperemos. No, hay que votar. Esperemos, sí, hay que expresarse democráticamente. Hay que votar, Juan Manuel, porque es que el 50% una máxima que le digo es a mis abstención. estudiantes: si usted no se mete con la política se mete con usted. Y adicionalmente, si usted no vota y no vota bien, se arriesga, se expone a que lo gobiernen mal. Doctor Inestrosa, gracias. Muy amable. Pues muchas gracias. Espero que es la primera vez, pero espero volver a tener, y me interesa mucho el tema con la línea de investigación de migración de la Universidad Externado de Colombia, para que desarrollemos, para que los colombianos de primera mano conozcan cuál es esta situación y para que sigamos hablando de relaciones internacionales en otra oportunidad, ¿le parece? Pues yo encantado, de nuevo, gracias por esta invitación. Gracias. En una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran interés internacional que le convenga o no a Colombia, que tenga que ver con Colombia, acá en Colombia Sin Fronteras. Gracias.